Hola, buenas. Pues bueno, estamos como compartiendo una serie de conferencias que tienen que ver con el mundo de los sueños, con el subconsciente, que en realidad podríamos decir que es el campo del alma humana. Las personas habitualmente, pues cuando tienen problemas, cuando tienen sensaciones de angustia, pues quieren resolver desde el estado de vigilia y de lo que comporta pues el marco de sus cosas cotidianas, de lo que viven habitualmente. Pero claro, no estamos como educados para observar el campo del subconsciente, cómo funciona el subconsciente y cómo reaccionamos, nos movemos, hablamos, pensamos, actuamos muchas veces desde ahí. El alma humana siempre, por decir así, empuja en este balance de sensaciones y de situaciones por las cuales pasamos. Pero claro, nos quedamos como muy fascinados y atrapados en las anécdotas. Yo suelo decir, ¿dónde me pasa esto? ¿Dónde tengo este síntoma? ¿Dónde me está sucediendo? Y claro, ahí realmente perdemos, vamos a decir, la comprensión de cómo las secuencias de la vida están concatenadas. La vida es como una especie de cómics, de viñetas una a una ligadas y que unas cosas tienen que ver con la otra. Por eso cuando nosotros observamos el campo de los sueños, podemos, si verdaderamente hacemos el sueño lúcido, podemos comprender esta ligazón entre lo que nos está pasando, ¿verdad?, lo que estamos viviendo desde un punto de vista anímico, cómo se están expresando nuestras emociones y también, en definitiva, cómo el yo puede estar condicionado y atrapado por situaciones que no controla o que no tiene herramientas adecuadas, pues bueno, porque ahí se mueven miedos, ahí se mueven reacciones inadecuadas, soberbias, en fin, de todo tipo de cosas. Por eso nosotros aquí en esta conferencia vamos a incorporar una práctica que nos parece sustancial, importante en un camino por decir así, saneada respecto a las cosas de la vida. Y vamos a observar, es una práctica que se debe de hacer todos los días cuando nos vamos a dormir. Entonces desde ahí, en esa relajación física, una vez que estamos pues con la mente tranquila y serena, yo voy a atender, ¿verdad?, a las situaciones que acabo de experimentar y voy retrotrayéndome a lo largo del día. Estuve cenando con mi hermano, con mi cuñada, con tal. Y entonces observo que mi hermano hizo un comentario y yo reaccioné, stop. Y yo me hago un stop para atender conscientemente la sensación y la emoción que he implicado en esa anécdota. Cualquier interpretación a lo que pasa. Bueno, cuando estoy ahí un rato atendiendo este fenómeno, la sensación que me produce, sigo para atrás, ¿verdad? Y así voy haciendo lo que llamamos la retrospección diaria. Cuando nosotros hacemos la retrospección diaria desde el campo del subconsciente, quiere decir cuando la mente entra en un estado de semisueño, entra en alfa, podríamos decir que también estamos actualizando el alma humana. Y cuando esto se convierte en una tónica habitual en nuestras vidas, a la hora de volver a experimentar una escena o una situación parecida, porque yo otra vez voy a cenar con mi hermano o voy a... Entonces, al haberlo actualizado, esa reacción y esa condición a un nivel mucho más profundo, ya no me sale la reacción. Ya tengo una conciencia, vamos a decir, establecida
en el subconsciente respecto a mi forma de interpretar, de reaccionar, de mover los modelos intelectuales frente a los fenómenos. Por lo tanto, hemos de entender que cuando actualizamos nuestro subconsciente nos hacemos mucho más conscientes y mucho más lúcidos. El mundo de los sueños es importante de tener en cuenta porque nos hace mucho más conscientes y mucho más lúcidos. Y vamos a atender aquí en esta conferencia, como todos, ¿verdad?, podríamos tener nuestra investigación de las pautas y arquetipos que mueve el campo astral, el llamado subconsciente. También favorecer en esta conferencia una práctica muy importante, sobre todo para aquellas personas que dicen: yo no recuerdo mis sueños. Yo resulta que no sueño. A veces piensan las personas que no sueñan cuando eso no es así. Siempre, todas las noches, pasamos por 3 sueños mínimos, ¿verdad?, a lo largo del sueño. Pero podríamos, ¿verdad?, también usar un mantra, un sonido que es una llave cardinal del subconsciente. Y yo estoy harto de comprobar que cuando las personas hacen esta práctica en meditación, primero relajamos el cuerpo físico y una vez que está relajado el cuerpo físico y la mente, ¿verdad?, la dejamos en un estado de semisueño, dejando que los pensamientos se vayan. Bueno, pues entramos, ¿verdad?, una vez que esto ha sucedido, entramos en el sonido. El sonido es Raum Gaum, se pronuncia así, Raum Gaum. Es importante que la mente, ¿verdad?, esté en ese estado de duermevela o de semisueño. Nos podríamos incluso dormir mantralizando en la cama, pero ¿qué pasa? Que si yo solamente digo 3 veces Raum Gaum y ya me quedo dormido, pues difícilmente va a ser efectivo, ¿verdad?, este mantra para que nosotros vayamos actualizando con mayor claridad nuestro campo subconsciente. Por lo tanto, es un sonido que estoy muy acostumbrado a observar cómo funciona y cómo verdaderamente es una llave para recordar los sueños. Hay situaciones que nosotros deberíamos de atender si queremos actualizar nuestro subconsciente. Por ejemplo, pues tener una libreta en la mesita de noche o un cuaderno en el cual vamos a apuntar brevemente secuencias del sueño que hayamos ido experimentando en esa noche. No se trata de hacer un inventario de todo el sueño, pero sí tener nuestra libreta de sueños e ir apuntando esa secuencia onírica que hemos experimentado. Por otro lado, es importante que en el hábitat donde nosotros dormimos no haya seres vivos, ni animales, ni plantas. Digo eso porque pues la energía astral, ¿verdad?, de los seres vivos pues nos puede condicionar nuestra propia energía astral. No es conveniente que en el sitio donde dormimos haya instrumentos pues que tengan pues una cierta radioactividad o que tengan pues esa energía que producen las televisiones o incluso los móviles. Esto es una sugerencia que también es importante. Importantísimo dormir con sábanas limpias y con ropa limpia también, y mejor con una ropa que no nos ciña demasiado el cuerpo. Es adecuado dormir en la llamada postura del león. La postura del león es cuando estamos en la posición fetal, mucho mejor que si dormimos a pierna suelta. Cuando nosotros dormimos a pierna suelta, por decir así, entramos mucho más en un sueño profundo de estado gatma que impide de alguna manera que el sueño se vaya a hacer lúcido cuando despertamos, ¿no? Y por otro lado, indicar la importancia de que en el momento en que me despierto no me muevo y mantengo ese estado de duermevela para tirar del hilo del sueño, desde ahí. Porque si me muevo, inmediatamente ya entro en estado de vigilia, ¿verdad?, y ya pierdo el hilo conector de lo que me está pasando o de lo que me ha pasado en el sueño.
Claro, ¿qué sucede? Pues que hay muchas personas que se despiertan con despertadores, que hay muchas personas que se despiertan bruscamente y evidentemente entran en la vigilia, ¿verdad?, de sopetón. Y esto impide pues que podamos ir teniendo una mayor conciencia de los sueños. Entender que los arquetipos, ¿verdad?, son importantes, tanto sean arquetipos que podemos llamar astrales, como arquetipos mentales o como arquetipos, diríamos, causales, que tienen que ver con causas y conexiones que se pueden establecer en la vida y que también se hacen relevantes en los sueños, como Jung nos indicaba. Por lo tanto, entender, comprender los arquetipos, como dije en la conferencia anterior, es importante. ¿Qué significa el sueño? ¿Por qué se produce este símbolo y aparece este número? ¿Aparece este significado? ¿Qué tipo de sueño estoy experimentando? Hemos de decir que existen 4 disciplinas del sueño lúcido, ¿verdad? Una es lo que llamamos la luz de la revelación. La primera luz de la revelación es la que favorece en reposo las secuencias y cómo se expresan las secuencias concatenadas del sueño. Empezamos a través de la luz de la revelación a entender el por qué estoy soñando eso, qué tiene que ver ese sueño con mi vida cotidiana, ¿verdad?, qué es lo que comporta en mi persona, en mi yo personal y también en mi propia alma humana. La segunda luz es la que llamamos la luz de aumento. La luz de aumento es cuando la establecemos en la sensación, en la emoción. Entonces desde ahí yo ya comprendo que mi alma humana está condicionada, está atrapada, tiene una serie de taras, traumas, condiciones que se están expresando en los sueños. Por lo tanto, esta luz de aumento va más allá del lenguaje meramente de los símbolos, sino que ya aprecia la enfermedad del alma. Luego podríamos hablar de la tercera fase, que es lo que llamamos la realización consciente. Esto es muy interesante, porque en la fase de la realización consciente ya tomamos partido. Yo voy a comentar, ¿por qué no?, pues una experiencia personal, ¿verdad? Como hace años, pues venían a los sueños, a mis sueños, 3 magas negras a hacerme caer sexualmente. Y venían todas las noches. Y además cuando caía, entonces, ¿verdad?, ya me miraban como diciendo, te tenemos pillado, has caído. Claro, esto a mí me producía una sensación de desvarío tremenda, yo me despertaba fatal, ¿verdad?, y entonces yo hice mis prácticas, recuerdo, oportunas como para entrar en esta tercera fase. Pero qué curioso, ¿no?, que cuando sucedió una vez más, ¿verdad?, yo inmediatamente conjuré a las magas negras en el propio sueño. Tomé conciencia en el sueño y se evaporaron y ya no vinieron más a mis sueños. Puedo decir que a partir de ahí yo no he tenido nunca más poluciones nocturnas. Jamás. O sea, quiero decir con esto que nosotros, cuando entramos en esta fase de conjurar la energía en el propio sueño, ya somos como operadores en el campo astral de los procesos que ha de vivir nuestra alma. Claro, esto se educa, pero esto es de todos, quiere decir, yo estoy poniendo un ejemplo, pero esto nos puede suceder a todos en la medida en que nos trabajamos los sueños y en la medida en que pues vamos tomando como conciencia y una mayor lucidez de lo que nos pasa en estos procesos oníricos. Y por último está lo que llamamos la clave causal, que ahí en los sueños podríamos, porque esto ya lo hacen los grandes maestros, actualizar desde el punto de vista causal para operar en función de lo que nos está pasando en la vida. Pero claro, yo estamos hablando de grandes maestros que son capaces de operar desde ahí en los sueños como para facilitar incluso el camino vital. Pero nosotros hemos de decir que estas 4 fases se van a dar si nos hacemos conscientes, ¿verdad?, en este lapso o en ese proceso de cómo está nuestra alma humana. Las antiguas culturas hablaban de aspectos que tenían que ver con nosotros mismos en función de las energías que mueven nuestros sueños. Uno, ya saben ustedes que los griegos lo llamaban Morfeo o el dios del sueño,
Pero Morfeo, el dios del sueño, para los griegos también era un agente propio que nos ayudaba a experimentar en el sueño justamente los arquetipos, sentidos y aspectos que nosotros arrastramos de la vida. Para los griegos era como un concatenador de experiencias, ¿verdad? Que relaciona lo físico y lo vital con lo anímico y astral, ¿verdad? Bueno, qué curioso, porque en el medievo aparece lo que se llamaba la dama de los sueños, y la dama de los sueños pues se representaba también como eso, como una dama vaporosa que hilaba y ligaba, ¿verdad?, la vida física con la realidad onírica del sueño. Bueno, es una manera, vamos a decir, simbólica y mitológica de entender cómo dentro de nosotros se establece el hilván, se establece el cosido, vamos cosiendo la vida con nuestra realidad astral. Y toda nuestra realidad astral es lo que verdaderamente somos, nos perpetúa, porque la vida y las condiciones de la vida, las cosas que nos pasan y las secuencias se evaporan, son futiles, van de paso. Sin embargo, nosotros vamos creando como un depósito astral, que es nuestra gran mochila anímica, y que cuando nos morimos pues va a venir con nosotros. Por eso es tan importante actualizarla y tenerla presente. Decir, por ejemplo, que existe en los sueños lo que se llama el elemento iniciador. El elemento iniciador lo podemos comprender y se corresponde con una persona, suele ser una persona o un animal o un paisaje incluso, que en los sueños se va a repetir circunstancialmente y de tiempo en tiempo, pero cada vez que aparece el elemento iniciador quiere decir que el sueño es relevante e importante y nos está iniciando hacia una significación y un conocimiento trascendental. Si ustedes hacen en su libreta de sueños, ¿verdad?, este trabajo, y ustedes lo repasan a lo largo de 3 meses, se van a dar cuenta que sí existe un elemento iniciador. Yo puedo decir que el elemento iniciador mío es mi abuela. Quiere decir que cuando mi abuela aparece en un sueño mío, quiere decir que ese sueño es relevante. Yo ya lo sé. Pero lo sé porque lo he investigado. Y lo he investigado según esta secuencia en la libreta de los sueños, para observar lo que llamamos el elemento iniciador. ¿Qué es el elemento iniciador en definitiva? El elemento iniciador es una provocación astral, ¿verdad?, vamos a decir desde la conciencia, para que tú te des cuenta realmente de cosas relevantes. Es como un sacudidor de tu espíritu para que tú entiendas y comprendas que realmente tienes que espabilar, o tienes que despertar, o tienes que resolver, o tienes que tomar partido. Porque a veces los sueños se nos permiten ese tipo de señales y ese tipo de revelaciones. Lo que pasa es que como en nuestra cultura vive tan de espaldas a los sueños, ¿verdad?, pues muchas veces no las tenemos en cuenta, y en definitiva ahí se revelan cuestiones importantísimas para el camino, pero nosotros vamos al psicólogo o vamos al psiquiatra. ¿Quiere usted decir que una persona que fuera lúcida respecto a sus sueños favorecería una terapia astral muy adecuada para solucionar sus problemas emocionales e incluso su vida? Hablábamos de los Enoi el otro día, de un pueblo que actualizaba muy mucho sus sueños, y hablábamos de la escuela alejandrina de Amonio de Sacas, que se encargaban de hacer lúcidos los sueños para despertar la conciencia. Por lo tanto, sí, quiere decir que los sueños son una información relevante de nuestra alma que todos deberíamos de ocuparnos en actualizar y en comprender. Pero nosotros somos capaces de buscar el significado, porque, claro, es como una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el sueño te aparece, pero todavía a lo mejor no sabes interpretarlo. Y si no sabes interpretarlo y sigue apareciendo, no entiendo muy bien cómo... Claro, pero aquí, por ejemplo, a mi alumno directamente yo les digo, me tenéis que contar ahora los sueños. Hasta que no tengamos la pericia para comprender los símbolos y los significados, tendremos que hablar de los sueños. Aquí en nuestras terapias de grupo hay terapias de sueños en esta escuela. Y por lo tanto nosotros trabajamos eso en esta escuela, en grupo.
Pero claro, lo hacemos en petit comité. Aquí en televisión no vamos a poder realizar toda esa parte práctica de las terapias, pero indicar que sí es importante ir despertando la intuición poco a poco para ir comprendiendo los significados de los sueños, por supuesto. Hay otra parte, vamos a decir, autónoma de nosotros mismos, que se llama una realidad ontológica. La palabra ontología, la ciencia de la ontología, es la que estudia a nuestro ser interior. No sé si aquí llegaremos a esas conferencias, pero nosotros damos en la sexta fase de conferencias lo que llamamos los 49 aspectos autónomos de nuestro ser interior, y son 49, pues son 49 conferencias. Uno de ellos es lo que se llama nuestro daimon particular. Nuestro daimon particular es un aspecto autónomo de nuestro ser interior que funciona, que vibra en el campo astral. Y se manifiesta, ¿verdad?, desde un punto de vista, vamos a decir, inconsciente, pero también desde un punto de vista de la prevención que nos asiste cuando accidentes causales no tienen que sucedernos. Voy a explicar esto. Por ejemplo, muchas personas le ocurre que invocan a su daimon particular para que los despierte a una hora concreta, y resulta que se despiertan a esa hora concreta. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Y no necesitan despertador para ello. Pero voy a contar un caso, una experiencia personal que me ocurrió, que me parece muy interesante, ¿verdad? Cuando íbamos de excursión por un río, íbamos con niños, y había un niño que estaba cansado, que estaba llorando, que no quería más caminar, y yo le dije, no te preocupes, venga, te cojo. Y lo cogí yo al niño, ¿verdad? Me lo puse a horcajadas sobre mi cuello, y seguimos caminando, íbamos sorteando el río y tal, pero con la mala fortuna que yo tropecé en una piedra, ¿verdad? Y arqueé totalmente mi cuerpo y el niño iba de cabeza a estrellarse contra una roca en el río. ¿Cuál fue mi sorpresa, mi gran sorpresa? Que sentí una fuerza, y claro, yo dije, Dios mío, pero Dios mío, en el sentido de cómo yo no tenía capacidad para controlar la situación. Pero yo os puedo decir que sentí una fuerza tremenda en ese reclamo que me irguió mi cuerpo, irguió el cuerpo del niño y me posicionó de nuevo de forma vertical. Eso no lo hice yo desde el punto de vista físico y consciente. Eso lo hizo mi daimon particular. Y lo hizo mi daimon particular en un reclamo concreto que en ese momento, vamos a decir, de desesperación yo invoqué. Pero yo, por ejemplo, también recuerdo el caso de un niño de unos 3 o 4 años que estaba en el alero de una terraza, por fuera del barandal, y llevaba allí horas jugando y no se había caído. Y los niños pequeños están súper protegidos por su daimon particular. Desde el punto de vista judeocristiano se llama el ángel de la guarda, pero hay mucha gente que no entiende que el daimon particular es un aspecto autónomo propio que, vamos a decir, nos protege o nos defiende de cosas que no nos tienen que pasar, evidentemente. Si causalmente te tiene que suceder un accidente, si causalmente te tiene que suceder una desgracia, te va a suceder y no te libra tu daimon ni te libra nada. Pero sin embargo, nosotros estamos a expensas de muchísimas cosas que nos pueden suceder y en cierta medida un aspecto propio nos protege desde el campo astral. Ya sé que esto a mucha gente le podrá sonar raro, pero yo lo he comprobado por mí mismo y lo comprobamos incluso con los niños. Los niños, si no estuvieran protegidos por su daimon particular, estarían escayolados un mes sí y otro mes no, por hablar de los niños, ¿no? Pero también nosotros, ¿no? Muchas veces nos salvamos de accidentes, nos salvamos de cosas que no tienen que suceder porque no nos toca, kármicamente o causalmente no nos toca eso. Y hay una parte autónoma que podríamos decir nos salvaguarda, y aquí lo llamamos nuestro daimon particular en atención a Platón, porque Platón hablaba de esto, hablaba del daimon. Lo que pasa es que nuestra cultura judeocristiana lo llama el ángel de la guarda, pero bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que el ángel de la guarda muchas personas lo interpretan como algo ajeno a nosotros, y no es así. El daimon es propio, es una parte autónoma de nosotros mismos.
¿verdad?, que nos protege en el campo astral. ¿Sí? ¿Podrías definir el concepto, el astral? Porque se define de muchas maneras y a mí me gustaría escuchar tu... Pues muy bien, el astral es el vehículo del alma humana. El astral es el campo del subconsciente. El campo astral es un campo de energía que está en nuestra psique profunda y que tiene que ver con lo que se actualiza para nuestra realidad anímica, cuyo lenguaje son las emociones. El campo astral es la cuarta dimensión y la cuarta dimensión tiene mucho que ver con esta realidad de los sueños de las cuales estamos hablando. Estamos, por lo tanto, ahora actualizando campo astral, realidad anímica, ¿verdad? Desde aquí es lo mismo, o subconsciente. Campo astral, realidad anímica o subconsciente. Y cuando soñamos, vamos a ese lugar. Obviamente, cuando soñamos ya entramos en la cuarta de que están en el astral, de que están en el sueño, pero evidentemente es en los sueños donde se rompen la mitad de leyes, como ya estudiaremos aquí, que nos rigen y entramos pues en la cuarta dimensión y se actualiza una realidad anímica que funciona a través de arquetipos, a través de símbolos, ¿verdad?, como explicamos. ¿Y podemos ir más allá del astral? Obviamente, pero eso ya lo estudiaremos en las conferencias del árbol de la vida, cuando entremos en la cábala, ¿verdad? Y ya observaremos los sefirot y cómo cada sefirot pues tienen planos de conciencia o planos de energía pues diferentes. Vamos poco a poco y ahora estamos hablando del astral, del mundo astral, del campo de los sueños. Muchas gracias.